Volviendo a la palabra. Te damos muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es José Ángel Lara Castillo y está como todos los jueves aquí en cabina mi esposa Esmeralda Martínez. Ella te va a dar los números de teléfono. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. El programa es Volviendo a la Palabra. En cabina los teléfonos son 83 75 50 51 y 83 75 50 55. Los medios de comunicación donde puedes mandar mensajes es un correo que es volviendoa.dios@hotmail.com, un número de celular, el 818-252-8607 y el Facebook Volviendo a la Palabra. También tenemos una página de internet donde puedes checar prédicas de programas anteriores, ya se está actualizando, es www.volviendoalapalabra.com. Y bueno, otra vez muchas gracias por acompañarnos y vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Hoy vamos a continuar con el tema que hemos traído las últimas semanas. Hemos estado hablando de la oración del cristiano. La semana pasada hablamos de las peticiones que hace el cristiano de verdad. Hay que diferenciarlo. Por eso la semana pasada, antes de hablar de las peticiones, primero lo que quisimos definir es lo que es ser cristiano. Y hay versículos que los resumen muy fácil. Por ejemplo, Romanos 8:5. Romanos 8:5 dice: los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Esos son los que no son cristianos. Pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Esos son los cristianos. Y ahí tienes que examinarte si tú eres de los que piensan en las cosas de la carne o piensas en las cosas del Espíritu. Después dice Romanos 8:6 ahí enseguidita: el ocuparse de la carne es muerte y el ocuparse del Espíritu es vida y paz. La vida cristiana es pensar en las cosas del Espíritu. Es exclusivamente ocuparse del Espíritu, preocuparse por las cosas espirituales. Jesús dijo en Mateo 16:24: si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz. Negarse a sí mismo quiere decir negar lo que te gustaba antes. Ya no puedes tener los mismos deseos. Es así de simple. Dice Gálatas 5:24: los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Los cristianos verdaderos, otra vez recalcando, son los que no tienen deseos del mundo. Los cristianos verdaderos son los que tienen deseos espirituales, preocupaciones espirituales, no afanes de este mundo, mucho menos deseos. Deseos de cosas materiales no existen en un cristiano verdadero. Dice Primera de Juan 2:16. Primera de Juan 2:16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre. ¿Te das cuenta? El Señor no ofrece esas cosas. El Señor no ofrece satisfacer los deseos de nuestra carne, ni los deseos de nuestros ojos. Eso no promete el Señor, aunque hoy hay iglesias que te lo enseñan. La Biblia no enseña eso. Los cristianos no deseamos cosas del mundo, no nos atraen las cosas del mundo. Dice Santiago 4:4 que el que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. El cristianismo verdadero es renunciar a todo lo que antes te gustaba. Es renunciar a tus deseos pasados, aunque no parecieran malos. El cristianismo es, dice Colosenses 3:5, hacer morir lo terrenal. Hacer morir lo terrenal. Y todas las oraciones, que es el tema que estamos hablando, giran en torno a esto.
No podemos hacer una oración, los cristianos verdaderos. No podemos andar pidiendo cosas materiales. Eso es lo que enseña Jesús en el Padre Nuestro. Claro que podemos pedir. El cristiano puede pedir, pero siempre cosas espirituales. Como dice en Lucas 11:9, que vimos la semana pasada. Yo les digo, dijo el Señor, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pero más adelante dice qué tipo de peticiones es la que debemos hacer. Dice en Lucas 11:13, si ustedes son malos y dan buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará Espíritu Santo? Es que léelo bien, porque por eso nos engañan, porque no leemos el contexto de los versículos que nos mencionan. Dice, ¿cuánto más vuestro Padre dará Espíritu Santo a los que se lo pidan? De eso se trata. Pedid y se os dará. ¿Qué cosa? Espíritu Santo. No carros, no dinero, no casas, no joyas. Buscad y hallaréis. ¿Qué cosa? Espíritu Santo. Es lo que enseña Jesús que debemos y que podemos pedir. Vimos la semana pasada las peticiones que enseñó Jesús en el Padre Nuestro. Claro que son peticiones. Venga tu reino. ¿Cuál reino? El espiritual. Hágase tu voluntad. Esa es la mayor prueba cuando alguien es cristiano verdadero, cuando ora así. Como enseñó Jesús, hágase tu voluntad. Enseñó Jesús aquí en el Padre Nuestro y enseñó en Getsemaní que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Después dice el Padre Nuestro, danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Perdón, el cristiano verdadero es aquel que pide perdón y que se arrepiente siempre, a diario. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Esas son cosas que pide el cristiano verdadero. Perdona mis pecados y ayúdame a no cometerlos más. Líbranos del mal. No me dejes caer en tentación. Hazme santo. Úsame, ayúdame a predicar. Cámbiame este carácter. Cámbiame este pecado. ¿Te das cuenta? Claro que hay peticiones, pero no pedimos cosas del mundo. Y así en ese contexto, hoy queremos hablar contigo de la oración de intercesión. Pero antes era necesario hablar de la oración para hoy saber cómo hacer la oración de intercesión. Claro que el Señor enseña que es agradable a Él la oración de intercesión, pero no de cualquier manera, sino como Él lo manda, como Él enseña. Y si en la oración dijimos que debemos orar por las cosas del Espíritu, en la intercesión es lo mismo. Hay que interceder por los demás, pero por las cosas espirituales. Dice Ezequiel 22:30, dice Dios, busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que no la destruyese, y no lo encontré. Yo creo que todos practicamos la oración de intercesión, oramos por nuestros hijos, por esposa, por los padres. Es tan natural, pero la pregunta es, ¿qué es lo que debemos orar por los demás? Y la respuesta es igual que en la oración, es por las cosas del Espíritu, por las cosas espirituales. Siempre hay que recordar que Dios solo tiene un propósito para nosotros, que es llevarnos al cielo, que es salvarnos, y todo gira ahí. Ese es el deseo de Dios. Mira las oraciones de intercesión que contiene la Biblia. Por ejemplo, si puedes irlas anotando, es primera de Timoteo 2:1.
Primera de Timoteo 2:1, dice Pablo: exhorto a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Es decir, ¿ves cómo sí le gusta que intercedamos? Pero mira lo que dice después: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que intercedamos por esto, por la salvación de los demás, por las cosas relacionadas con la salvación, por las cosas espirituales. Dice Romanos 10:1, dice Pablo: ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. ¿Te das cuenta? Pablo intercedía por Israel, por su pueblo, por sus hermanos, para que fueran salvos también. Eso es lo que Dios quiere que intercedamos. Eso es lo que enseña la Biblia. Primera de Juan 5:16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, dice, pedirá, intercederá y Dios le dará vida. Pedir por el pecador y Dios le dará vida. Es lo que Dios quiere darnos a todos, pero es lo que tenemos que pedir, tanto en mi oración por mí y por los demás también. Olvidarnos de las cosas del mundo es lo que tiene que hacer el cristiano. Pensar en las cosas que llevan al cielo. Otro más es Segunda de Tesalonicenses 1:11. Segunda de Tesalonicenses 1:11. Dice: por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. ¿Te das cuenta de la petición? Nada que ver con lo que hoy pedimos nosotros, para nosotros y para los demás. ¿Verdad que no se parece en nada a lo que nos han enseñado? Efesios 1:16 y 17 dice: no ceso de dar gracias, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Te das cuenta lo que pedía Pablo? Claro que el cristiano puede y debe orar por los demás, pero el cristiano verdadero sabe lo que es importante y ora por las cosas importantes. No va a andar un cristiano verdadero orando por las cosas del mundo de ninguna manera, jamás. ¿Te das cuenta? Pero lo primero que tenemos que aprender es, claro que el cristiano ora por los demás, claro que el cristiano verdadero es un intercesor. Todo cristiano, este no es un ministerio exclusivo de alguno. Todo el que conoce a Cristo debe interceder por los demás. Todo el que tiene gente que ama, intercede por ellos. Pero hay dos partes. La segunda parte es que el cristiano verdadero no necesita que nadie ore por él. Y no es que seamos orgullosos. Acuérdate, el tema, estamos hablando de la oración, pero si recuerdas donde empezamos el tema, estábamos hablando de la intimidad con Dios. Dijimos, para tener intimidad con Dios necesitamos la Biblia, la fe y la oración. Por eso estamos hablando de la oración. El tema es la intimidad con Dios. Cuando alguien tiene intimidad con Dios, yo pregunto, ¿necesitaría enviarle recados con alguien? Pon un ejemplo, el que quieras. Tu hijo, cuando quiere decirte algo, ¿te manda recados con alguien? Tu esposa o tu esposo, cuando quieres decirle algo, ¿le mandas recado con alguien? Yo no. ¿Sabes qué hago yo? Yo levanto el teléfono y le hablo directamente a mi esposa. Y con Dios es igual, porque tenemos acceso.
Y esta es la confusión. Ahorita como empezamos, vimos en la Biblia que sí hay oraciones de intercesión. Vimos en la Biblia que dice Dios que le gustan que intercedamos por los demás. Y nos confundimos y pensamos que le gusta, entonces que pidamos que oren por nosotros, pero no es lo mismo. A Dios le gusta que nosotros intercedamos, que nosotros oremos por los demás, pero no que pidamos que oren por nosotros. Son cosas distintas. El cristiano tiene acceso a Dios. El cristiano cuando tiene una petición va directo a su Padre. Yo soy hijo, yo no necesito recaderos. Tenemos acceso directo al Padre. La Biblia nos enseña a ir directo al Padre. Como comenzamos el tema, es lo que enseña Jesús. Tú cuando ores di, Padre nuestro, ve al Padre. No necesitas nada más ni a nadie más. Padre nuestro. No enseñó, dile, háblale a la madre nuestra, háblale al primo, háblale a Judas. No, a nadie más oramos, solo al Padre. No necesitamos intercesores. En Mateo 6:6 nos dijo, entra en tu cuarto y tu Padre está ahí. El Señor dijo en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. No dijo, busca a alguien que esté más cerca de mí. No, dijo, clama a mí. Dios quiere tener relación con nosotros. Dios quiere ser nuestro papá. Siempre ha querido eso. Desde el principio lo quiso así. Hay un pasaje en Éxodo 19 donde Dios le dice a Moisés, ve y santifica al pueblo. Éxodo 19:10. Y estén preparados para el día tercero, porque Jehová vendrá. Jehová iba a bajar, Jehová iba a hablar con ellos, con todos ha querido tener relación. Pero ¿sabes qué pasó? Mira ahí más adelante, en Éxodo 20:19. ¿Qué pasó? Que no quisieron. ¿Sabes qué dijo el pueblo a Moisés? Le dijo, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero que no hable Dios con nosotros para que no muramos. No quisieron que Dios hablara con ellos. Se conformaron con un intermediario. Y es increíble que hoy, casi 6,000 años después, nosotros hacemos lo mismo. Despreciamos a Dios. Hoy podemos ir a su presencia en forma directa, pero muchos prefieren orarle a imágenes. Hoy podemos venir a su presencia y los cristianos evangélicos prefieren ir con un pastor a decirle, oiga, ore por mí, estás ofendiendo al Señor. Hebreos 10:19. Hebreos 10:19 dice, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo que es su carne. Somos privilegiados. Antes no todos tenían acceso. Como vimos ahorita, Moisés se quedó con su acceso. Abraham tenía acceso a Dios. Después solo los sacerdotes entraban al lugar santo, pero hoy todos podemos entrar a su presencia. No necesitamos mandar recados, no necesitamos intermediarios. Pero los cristianos le decimos a los católicos, oye, eso que haces está mal, ¿por qué no vas directo a Dios? Pero luego nosotros tampoco vamos directo. ¿Te das cuenta? Aquí en el programa, y yo creo que en la mayoría de los programas, las llamadas que más se reciben son de gente pidiendo oración. Yo le pregunto, ¿no tienes acceso al Padre? ¿No tienes relación con Dios? ¿O tú crees que a ti no te escucha y a nosotros sí? No somos más especiales, somos iguales. Todo aquel que es cristiano tenemos el mismo espíritu. Y tú puedes ir directo a la presencia de Dios. ¿Por qué lo desprecias? Pedir a alguien que ore por ti es despreciar la sangre de Cristo.
Dice Efesios 2:18, por medio de Él tenemos entrada, por medio de Cristo. Gracias a su sangre, como vimos ahorita en Hebreos 10:19, gracias a su sangre tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. Cuando Jesús murió en la cruz, cuando vació su sangre en esa cruz, se abrió el camino nuevo, un camino nuevo. Ahora todos podemos entrar. En Mateo 27:50, cuando Jesús muere en la cruz, dice Mateo 27:50, Jesús entregó el Espíritu. Y después dice en el 51, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la roca tembló. ¿Te das cuenta? Y es cuando se abrió el acceso directo al Padre. Ese velo en el Antiguo Testamento es el que separaba la presencia de Dios del pueblo. Ese velo es el que solo los sacerdotes podían cruzar. Pero cuando Jesús murió, ese velo se rompió y ahora todos tenemos entrada. ¿Por qué no habríamos de entrar? ¿Por qué no iba yo a ir directo a mi Padre si costó su sangre? ¿Por qué le voy a ceder mi lugar a otro? De ninguna manera. A mí no me presentes ningún intermediario, ni de yeso, ni a su madrecita, ni al mejor pastor del mundo, ni al mejor sacerdote. Si la Biblia dice que puedo ir a la presencia de Dios, dime por qué no habríamos de ir a su presencia. Quita a todos los demás, brinca a todos los demás. Cuando tú te arrodillas en cualquier lugar, cuando cierras tus ojos, cuando pides perdón, en ese mismo instante, en tu espíritu, estás ante la presencia de Dios. ¿Qué puede ser mejor que eso? Yo voy ante Dios y yo oro por los demás, porque yo tengo relación con Dios, porque es mi Padre, pero yo no necesito que nadie ore por mí. Lo único que demuestra alguien que pide a los demás que oren por él es que su relación con Dios no es buena, es que no conoce a Dios en verdad, es que no tiene intimidad con Dios. Acuérdate que hay dos partes. El cristiano puede y debe orar por los demás, eso es agradable a Dios, pero el cristiano no necesita que oren por él. Esas son cosas diferentes. También un número de celular que es el 818-252-8607. Este es para mensajes de texto, ya sea hoy o durante la semana. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a seguir con el tema. Te digo, el cristiano es el que ora por los demás, pero el que conoce a Dios no necesita que los demás oren por él. Pero, hay un pero, ¿va? En la Biblia sí se ve algunas veces que Pablo les dice que oren por él. ¿Por qué? Vamos a verlo. Acuérdate que para formar una doctrina hay que ver todos los versos. No se trata de esconderlos. Yo no los voy a esconder. Si se trata de buscar lo que Dios quiere decir. Vamos a empezar con esos que menciona Pablo. Pero mira, este es el que nos va a dar más luz. En Hechos 21, del 10 al 14. Hechos 21, del 10 al 14. Dice que descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo, se ató los pies y manos y dijo: esto dice el Espíritu, que así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto le rogamos, nosotros y los de aquel lugar, es decir, nosotros los que andamos con Pablo y los de aquella ciudad, que no fuese a Jerusalén. Estaban intercediendo para que no fuera. Dice: mira, te va a pasar algo malo. Pero Pablo respondió en el 21:13: ¿y qué hacen llorando y quebrantándome el corazón? Si yo estoy dispuesto no solo a ser atado, sino a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y luego dice: como no lo pudimos persuadir
desistimos, es decir, cambiaron su oración y ahora dijeron, hágase la voluntad del Señor. ¿Te das cuenta lo que decíamos ahorita? Así ora un cristiano. Hágase la voluntad de mi Dios. Eso es lo que ora un cristiano. Pero ¿qué está pasando aquí? Ya dijimos, el cristiano ora por los demás. A mí me pasa, a mis hermanos de la congregación, ¿sabes? Yo sé que oran por mí. Yo sé que mi familia que me quiere ora por mí. Bueno, si yo no les digo cuáles son mis deseos, ellos van a orar. Yo no sé los deseos que tengan para mí, pero van a orar por eso. Pero si yo les doy una ayudadita y les digo mis deseos, entonces oraremos lo mismo. Yo pediré algo espiritual para mí y ellos pedirán lo mismo para mí. Es decir, no estaremos contradiciéndonos. Por eso Pablo les dice, ¿qué hacen pidiendo eso? Si van a orar, oren esto por mí. Yo estoy dispuesto aún a morir por el nombre del Señor. En una ocasión, en una de nuestras librerías, invitamos a un cantante a un evento. Total, al final el cantante, antes de irse, nos dijo, es que yo quiero orar por ustedes. Y nosotros, ok. Y comenzó a orar. Y Señor, bendícelos. Y Señor, prospéralos. Y Señor, que esta librería crezca. Y Señor, que todo lo que toque su vida sea éxito. Y etcétera, y etcétera. Y yo estaba orando en mi interior. Pero yo escuchaba cuando el Señor me decía, eso que está diciendo Él, ¿es lo que quieres? Yo le dije, no. Pero Él quiso orar. Pero te das cuenta, si Él puede orar otros deseos porque Él no sabe lo que yo tengo en mi corazón. Por eso, si Él dice, quiero orar por ti, nosotros le debía de haber dicho, ok, pero ora por esto. ¿Cómo vas a saber lo que deseo en mi corazón? Eso es lo que hace Pablo siempre. Esto no contradice lo que dijimos al principio. Pablo no necesita que oren por él, como ningún cristiano necesita que oren por él. Sin embargo, sabe que tiene hermanos que lo aman y que van a orar por él, le guste o no le guste. Yo oro por mis seres queridos, les guste o no les guste, yo no pido permiso, como hoy hacen. Oye, ¿quieres que ore por ti? No, a mí no, yo no pido permiso. Yo oro por los que quiero. Pero mejor sería que les dijéramos por qué orar. Ah, ¿me quieres ayudar? Cuando alguien dice, ¿puedo orar por ti? Ah, ok, ¿me quieres ayudar? Ora por esto, porque esto es lo que yo deseo en mi corazón. ¿Qué son las cosas espirituales? Si te fijas bien, eso es lo que hacía Pablo siempre, siempre. Mira, por ejemplo, Efesios 6, 18 y 19. Efesios 6, 18 y 19. Dice, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, dice Pablo. Es decir, sí, oren por mí, dice Pablo. Pero después dice qué es lo que deben orar. Oren por mí, dice, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. ¿Te das cuenta? Pablo les dice, ok, oren por mí, pero ora por esto. Si no les dijeran, pedirían equivocadamente. No se trata de orar por orar. Se trata de orar por la voluntad de Dios. Cuando uno hace su oración y cuando uno ora por los demás. Y si alguien va a orar por ti, tú dile lo que quieres que ore. Si eres cristiano verdadero, tus deseos han de ser espirituales. Ese fue Efesios 6, 18 y 19. Mira Colosenses 4, 2. Colosenses 4, 2. Otra vez dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Y luego dice el 4:3, orando también al mismo tiempo por vosotros. Es decir, otra vez vas a orar por nosotros. Pero luego vuelve a decirles que orar.
Vas a orar por nosotros, pero dice, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Eso es lo que hay que hacer. Eso es principalmente con la gente, con los que te aman, que sabes que aunque no lo necesitas, van a orar por ti. Entonces, diles tú cuál es tu deseo, para que oren por ese deseo, para estar orando en el mismo canal. Es decir, alguien cuando, oiga, quiero orar por usted, José Ángel. Ok, ora. Si lo dejas orar, si lo dejara orar, él va a decir, dale dinero a José Ángel, papá, que siempre tenga para pagar el radio, Señor, y prospéralo en su vida, y que no lo ataquen ahí. Pero esos no son mis deseos. Cuando alguien diga, José Ángel, yo quiero orar por usted, yo tengo que decirle, qué bueno. ¿Sabes qué? Ora por esto. Que cada jueves que venga a predicar, predique correctamente su palabra. Que no me equivoque y que la palabra se grabe en los corazones de los que escuchan. ¿Te das cuenta? Pero tengo que decirle. Si no le digo, estamos orando encontradamente. Es lo que hace Pablo. No sé si hasta aquí estés comprendiendo. No es bueno pedirle a alguien que ore por nosotros. Yo no necesito pedirle a nadie que ore por mí. No es cristiano. Pero si hay hermanos que sabes que van a orar por ti, ayúdalos y ayúdate y diles qué es lo que te aqueja en esos días, cuáles son tus preocupaciones, cuáles son incluso tus pecados por los que estás orando. Eso es la práctica más cristiana, ese es el interceder más cristiano. Eso es lo que trata Santiago 5, que hoy nos han cambiado tanto. Mira Santiago 5:16. Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. ¿Te das cuenta? Ese es el clímax del cristianismo. Ese es el nivel más alto, que oremos unos por otros, pero por estas cosas. No por carros, no por dinero, sino que los hermanos que me aman dicen, es que yo quiero orar por ti, y que yo les diga, ora por esto. Este es el pecado que me trae loco. Es que no puedo con esta lujuria. Ora por mí por eso. Que Dios me quite eso. Que Dios me quite este carácter. ¿Quieres orar por mí? Ora por esto. Que me dé más santidad el Señor. Ora por esto. No quiero seguir ofendiéndolo. ¿Te das cuenta? Nada que ver con las cosas que hoy oramos para nosotros y que también oramos al interceder. Yo recuerdo las iglesias que visitábamos antes. Yo no sé si la tuya sea así, pero cuando llegaba la hora de interceder, a ver, traigan sus peticiones. Y empezaban los que se supone que son cristianos. O sea, yo quiero que oren porque me quiero cambiar de casa. Yo quiero porque quiero cambiar de coche. Yo porque tengo una casa que quiero rentar y no se renta. Ay, yo porque me he sentido un poco enfermo. Yo porque quiero un mejor empleo. Yo porque no tengo empleo. Yo por unos trámites pendientes. Yo por mi coche descompuesto. Yo por los exámenes de mis hijos. Y puras tonterías. Puras cosas del mundo, puras cosas de la carne. Las oraciones de la Biblia, las oraciones de los cristianos verdaderos. Otra vez, esa es la clave de todo. Estoy hablando hoy a cristianos verdaderos. Es que el que no entiende no, es lo que dice la Biblia. Es que las cosas del Espíritu han de discernirse por el Espíritu. Si tú dices que esto no es correcto, es porque no tienes el Espíritu de Dios. Las oraciones de la Biblia son tan distintas. Mira Filipenses 1, 4 y 5. Filipenses 1, del 4 al 5. Otra vez dice Pablo, en todas mis oraciones, rogando con gozo por vosotros. Es decir, Pablo está intercediendo por ellos. Pero mira enseguida lo que dice, por vuestra comunión
en el evangelio. Eso es lo que se ora. Eso es lo que ora un cristiano. No por carros, no por dinero, no por salud. Por vuestra comunión en el evangelio. Segunda de Tesalonicenses 3:1. Orad por nosotros, dice otra vez Pablo. Pero mira lo que sigue. Para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Cosas del Espíritu, cosas que ayudan a extender el reino de Dios. El mayor intercesor de todos es Jesús mismo. La Biblia dice que Él intercede por nosotros en Hebreos 7:25. Pero mira cómo intercede el Señor. Él es nuestro ejemplo. Lucas 22:31. Dijo Jesús: Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti. Y aquí Simón y nosotros, bueno, ya lo reprendiste, Señor. Ya lo ataste, Señor. Sí, Señor. ¿Qué hiciste? Ya intercediste por mí. Dice, pues ya he rogado por ti. Pero mira lo que hizo Jesús. Yo he rogado por ti. ¿Qué rogó el Señor? Que tu fe no falte. Que tu fe no falte. Esa es la oración de intercesión. Esto es de lo que más se aprovecha el diablo cuando estamos en alguna prueba, en algún sufrimiento. Yo recuerdo hace poco, antes de que falleciera mi papá, cuando lo veía enfermo, muy enfermo, me daban ganas de pedir por su sanidad. Yo oía una voz que decía: si eres hijo de Dios, dile al Señor que lo sane. Pero resistí al diablo y siempre oré: que se haga tu voluntad, mi Señor. Que se haga siempre tu voluntad y no la mía. Pero sabes, yo sabía que mis hermanas eran tentadas igual que yo. No es fácil ver un ser querido sufrir. No es fácil ver un ser querido sufriendo. Y yo oraba por ellas. ¿Y sabes qué oraba? Que su fe no falte, Señor. Dales fe. Dales fuerza, que su fe no falte. Esa fue mi oración de intercesión durante todo el periodo de sufrimiento. ¿De dónde la saqué? De la Biblia, de Jesús. ¿Tú de dónde sacas tus oraciones? ¿A quién estás siguiendo? ¿Eres cristiano? ¿O eres paquiano? ¿O eres pompeano? ¿O eres richardiano? ¿A quién sigues? ¿Como quién estás orando? ¿Como quién estás orando? En Juan 17:20, Jesús intercede otra vez por sus discípulos y por nosotros también. Dijo en Juan 17:15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Así como en el Padre Nuestro, cuando uno dice de uno mismo, líbrame del mal. Y cuando oro por los demás, también digo, líbralo del mal, apártalo del pecado, ayúdala con su carácter, no lo dejes caer en tentación. Eso es lo que oró el Señor por sus discípulos ahí. ¿Tú crees que Dios los libraría del mal? Todos los discípulos tuvieron muertes de mártir. Pedro fue crucificado, Andrés, Bartolomé y Felipe también. Santiago fue decapitado, Tomás fue atravesado por una lanza, Lucas fue colgado, Pablo también fue decapitado. Pero el Señor intercedió, el Señor dijo, líbralos del mal. ¿A poco el Señor no los libró del mal? Claro, están en el cielo. Los libró del maligno, los libró de sus tentaciones, hizo vencerlos. Pero hoy no queremos sufrir, hoy creemos, líbranos del mal, pensamos que es, líbranos del sufrimiento y líbranos de las enfermedades, pero no es así. Y así intercedemos por los demás. Cuando alguien dice, ore por mi enfermedad, oramos, Señor, cúralo. Pero ni sabes la voluntad de Dios. Líbranos del mal es líbranos de todo aquello que lleva al infierno. Líbrame de las tentaciones, líbrame del pecado. Claro que el cristiano intercede por los que ama, pero por estas cosas, las que llevan al cielo.
Yo te decía, yo oro todos los días por mis seres que amo. Yo oro por mis hijos todos los días. Yo oro por mi hijo. No oro para que le vaya bien en la escuela. No oro para que no tenga problemas. No oro para que no le hagan bullying. Eso lo dejo en las manos de Dios y pido que se haga su voluntad. Pero por él oro todos los días, por su salvación. Le digo, sálvalo, Señor, alcánzalo. Ya tiene edad, mi pequeño, que te conozca tarde que temprano. De mis hijas le digo, alcánzalas, papá, tarde que temprano, que te conozcan, mi Señor. Eso pido por mis hijas, por mi esposa, que es con la persona que tengo más intimidad. Yo creo que es a la que más conozco. Conozco lo bueno y lo malo. Pido todos los días por sus piedras de tropiezo. Señor, ayúdala con esto. Señor, ayúdame a mí a no ser su piedra de tropiezo. Y le digo, mira cómo se esfuerza. Ayúdala con su carácter, Señor. Moldéala, Señor. Hazla a tu imagen, que sea salva. Quítale ese deseo. Lo demás no me importa. Si un día está en cama, yo seguiré pidiendo por lo espiritual. Antes de que falleciera mi padre, todo el tiempo que estuvo enfermo, yo solo tenía una oración en mi mente, en mi corazón y en mi boca. Sálvalo, Señor. Yo recuerdo los últimos días de su vida. Yo le decía a mi Señor, aunque sea a fuerza, conviértelo, quebrántalo, dale arrepentimiento para vida, mi Señor. Eso es lo único que importa. Es lo único que importa en esta vida. Así oro por mis hermanas, así oro por mis hermanos de la iglesia, así oro por mi madre igual. Yo veo a mi mamá, a la cual amo demasiado. Yo la he visto desde que se convirtió a Cristo. Yo la he visto cómo ha crecido espiritualmente. Yo la he visto avanzar y sé que le faltan algunas cosas, como a ti, como a mí, como a todos. Hoy que está enferma, ¿sabes? Tiene ese mentado dolor de la ciática que a veces no la deja ni moverse. O aún así, yo sé que eso está en las manos de Dios. Yo oro todos los días por ella, pero por su salvación. Yo oro para que mi Señor la siga moldeando. Oro para que mi Señor la siga cambiando. Para que siga cambiando sus deseos. Para que siga moldeando su carácter. Para que le siga dando mansedumbre. Para que la siga santificando. Eso es lo que pido. Por ella, por todos los que amo. Y si alguien ha de orar por mí, eso es lo que le pido, que ore a Dios. Eso es lo que pido. No es que necesite que alguien ore por mí. Mi mamá no necesita que yo ore por ella. Pero oramos, intercedemos porque nos amamos. Nos amamos, y a los que han de orar es lo que pedimos, que el Señor nos dé más santidad, que dejemos el pecado. Nosotros vamos seguido a los hospitales y se acerca gente. Lo que más abunda son personas que se acercan. ¿Puede orar por mí? ¿Sabes qué hacemos? Claro que vamos a orar, pero primero le planteamos el evangelio. Primero les decimos por qué están en el hospital. Les decimos que Dios los está buscando, que Dios está esperando su oración, pero donde se arrepienten, donde le piden perdón. Y después, claro que cumplimos lo que prometimos y sí hacemos oración por las personas, pero no la que ellos andan buscando. Ellos buscan milagros, nosotros buscamos su salvación. Y oramos por todos y le decimos, Señor, te pedimos por esta persona que reciba lo que tú tienes preparado para ella. Sabemos que tú los estás buscando y no podemos pelear contra eso. No podemos pelear contra Dios. Al contrario, pedimos que reciba todo lo que sea necesario para que voltee a ti, para que se arrepienta. Sálvalos, tócalos, ten misericordia como un día tuviste de nosotros, Señor. Esa es nuestra oración. Eso es lo que hacemos con todos los que nos hablan. Por si no lo sabías, la gente que nos habla y nos dicen, es que quiero oración por mi hijo que está en la cárcel. No oramos para que salga, oramos para que sea salvado. Todos los que nos hablan
y dicen, pido oración por mi hijo que está enfermo. No oramos por su sanidad, oramos por su salvación. Cuando alguien nos hace peticiones por cosas del mundo, oramos por su salvación. Aunque tú digas, pero yo ya soy cristiano. No, mi hermano. Tu petición del mundo demuestra que no lo eres. Y oramos por tu salvación. Por tu salvación. Acuérdate, las peticiones, los deseos son lo que muestran si somos o no somos cristianos. Ya para terminar, volvemos al resumen. Otra vez, el cristiano intercede. Claro que el cristiano intercede. Hoy por eso nuestras oraciones duran 5 minutos, porque no intercedemos por los demás. Imagina que intercedieras por todos tus seres queridos a diario. ¿Cuánto tiempo orarías? ¿Por qué crees que Jesús se pasaba toda la noche orando? Pero acuérdate siempre de eso. El cristiano no pide a otros que oren por él. Eso no es ser cristiano. El cristiano no anda desesperado por la sanidad o por la comida o por el dinero. Mira Pablo en 2 de Corintios 12. ¿Te acuerdas? Cuando dice que tenía un aguijón en la carne. Dice, pedí al Señor, dice en el 12:8. Pero en el 12:9 dijo que dice el Señor, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dijo Pablo, por tanto de buena gana me gloriaré en mis debilidades. Y esto es lo que nos trae confundidos. Cuando enfermamos, cuando tenemos un familiar o alguna prueba, oramos. Y como no lo sana, como no hace lo que nosotros queremos que haga Dios, como no se arregla nuestra prueba, creemos que es porque Dios no nos escucha. Pero Dios te escucha. Dios escuchó desde la primera vez. Le dijo a Daniel, desde la primera vez que te humillaste, yo te escuché. Ya te escuché. Pero si no te ha quitado la prueba, es porque te está diciendo, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. No necesitas ir a nadie más. No necesitamos echarle montón. Bástate la gracia de Dios. No nos damos cuenta que eso no es cristiano. Rechazar la prueba no es cristiano. Mira en Mateo 16, cuando Jesús le decía en Mateo 16, 21, le dijo a sus discípulos que iba a padecer mucho de los ancianos, de los sacerdotes, que iba a ser muerto. Pedro le dijo, Señor, en ninguna manera esto te acontezca. Pedro está intercediendo como hoy lo hacemos. En ninguna manera esto te acontezca. Rechaza la enfermedad, repréndela, no la recibas. Parece una oración cristiana, más con lo que nos enseñan hoy. Pero mira lo que contestó Jesús. Quítate de delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Te das cuenta? La petición de Pedro parecía buena. Que no sufras, que no padezcas. Pero Jesús dice, una petición así viene de parte de Satanás. Satanás no quiere que recibas tu bendición. Satanás no quiere que aceptes la voluntad de Dios. Satanás no quiere que te sometas a Dios. Si estás en prueba tú, claro que puedes orar. Siempre termina diciéndole, Padre, si es posible, quita de mí esta prueba, este dolor, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y cuando ores por alguien más, es lo mismo. Aunque él tenga deseos equivocados, tú ora por su salvación, porque haga la voluntad del Señor en él. Y si no llega la respuesta pronto, es el Señor que te dice, bástate mi gracia, hijo, bástate mi gracia. No le eches montón. Crece tu intimidad con Dios, acércate más a Dios para que sepas cuál es su voluntad, para que puedas aceptarla con gozo. Crece tu intimidad con Dios, haz más oración, lee más Biblia. Dios te bendiga, hermano, ojalá y te hayamos bendecido en este programa hoy. Esto es ABC Noticias.